Nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, él es Luis Eduardo Fierro, y vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es bastante importante. Lo vemos casi sin darnos cuenta en muchas ocasiones cada vez que vamos caminando por la calle y ahora entenderéis exactamente qué es lo que quiero comentar. Luis, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, me gustaría que te presentaras ante todo. ¿Quién es Luis Eduardo Fierro? Bueno, yo sobre todo soy pintor artístico. Soy canario, nací en Tenerife hace ya casi 55 años. De hecho, los cumplo la semana que viene. Ah, Y bueno. nada, sobre todo soy, como dije, pintor artístico, hice Bellas Artes, soy licenciado en Bellas Artes, soy profesor de pintura, dibujo, acuarelas, acrílicos, en fin, he hecho un montón de exposiciones y me interesa muchísimo el tema de las casas tradicionales canarias porque desde toda mi vida las he visto hechas una ruina, abandonadas. Hay miles así en toda Canarias y me da bastante pena que no se haga nada por el tema, porque son auténtico patrimonio canario. Ujú. Sí, por eso comentaba de que muchas veces lo vemos por la calle y casi sin darnos cuenta no le prestamos la suficiente atención. Es un problema que quizás está ocurriendo en todas las islas, pero a raíz de la erupción del volcán de La Palma, pues ahí tú tenías también un poco una propuesta, una idea que quizás no ha llegado a cuajar del todo, ¿no? Que es precisamente el utilizar muchas de esas casas, tratar de restaurarlas para tratar de darle una segunda vida y además también colaborar con lo que sería la conservación del patrimonio arquitectónico de las Islas Canarias, que desgraciadamente existen muchísimas casas abandonadas que no entiendo tampoco por qué la mayor parte de ellas se encuentran en ese estado de abandono. Bueno, la mayoría de las casas que están abandonadas probablemente sigan así, en ruinas y sin que nadie las arregle por falta de dinero económica y por falta de ayuda de las administraciones. Yo cuando he hablado con los dueños de las casas, de muchos de ellos, o me lo trasladan a mí o a otra gente, ¿no? Pues siempre me doy cuenta de que las administraciones lo único que ponen son trabas, obstáculos, licencias imposibles de pagar, eh, todo tipo de, vamos, facilidades ninguna. Ayudas tampoco, ayudas a lo mejor dan alguna ayuda puntual para hacer alguna chapuza exterior, prácticamente. Pero lo que es la casa, realmente siguen así. Y es una problemática, como digo, que es de bastantes años atrás. O sea, estamos hablando de décadas que nunca se ha hecho Mm, nada por las casas tradicionales y da mucha pena que todavía hoy tampoco. En cuanto a lo del alma, yo planteé una propuesta que es para los que perdieron sus casas por el volcán, pudiera una solución, podría ser la restauración o la rehabilitación de estas casas tradicionales para que en ellos puedan vivir. Por supuesto, hay muchos problemas, pero las administraciones parece que siempre ven los problemas y nunca aportan soluciones. Entonces yo en esta propuesta planteé soluciones. Eh, por supuesto, antes que nada, querría decir que yo no soy el único que está en la lucha con esta causa, ¿no? Antes de mí han habido mucha más gente que se ha cansado de luchar contra un muro, prácticamente, un muro administrativo y político. Y ujú. también contra un negocio que es el del cemento, el de la construcción, el del ladrillo. Y entonces esa especulación que sigue todavía hoy, cada vez más, pues se ve que por eso las administraciones no dan una solución, porque están en el ajo de este asunto, ¿no? De la construcción. Entonces, cuando, por ejemplo, los arquitectos canarios, el Colegio de Arquitectos de Canarias, por ejemplo, es Ujú, cómplice porque tampoco hace ni dice absolutamente nada. Entonces, la mayoría de los arquitectos lo único que quieren es construir obra nueva. En este caso, no es construir obra nueva, es rehabilitación. Además, es una rehabilitación con el debido rigor patrimonial, porque estamos hablando de casas que tienen 1, 2, 3, 4, 5 siglos. Entonces, son casas antiguas. Entonces, son muy pocos los arquitectos que se arriesgan
a hacer una rehabilitación correcta, porque este es el kit de la cuestión, que es el rigor patrimonial. O sea, de nada sirve que las administraciones, por ejemplo, digan que han restaurado una casa cuando después veo una casa que ha perdido todos sus valores patrimoniales. O sea, una casa canaria, para que seguro que todo el mundo me entiende, sabemos que Ujú. tiene un grosor bastante considerable, ¿no? Son Sí, piedras, es tierra, es cal también, son mm, elementos de la propia naturaleza. Las casas canarias forman parte del paisaje isleño. No se concibe Canarias sin las casas tradicionales. Es que es otra mm, cosa completamente diferente sin las casas tradicionales. Entonces, cuando los ayuntamientos y cabildos hacen alguna restauración, la hacen tan mal, pero tan mal, que ya las casas deja de ser una casa tradicional y la convierten en un chalet moderno. Ese es el gran problema. claro. Tenemos esa imagen de muchos, a veces hasta grandes casas, casi edificios, completamente abandonados, en el que, bueno, destacan precisamente por esos muros bastante anchos, ventanas, puertas de madera concretas. En muchas ocasiones Sí, prácticamente hasta ya se han perdido porque están prácticamente con huecos en los que lo único que encontramos dentro muchas veces es el destrozo de los interiores de esas casas sí. en el caso de que quedara algo, ¿no? Y basura. Pero, pero tan difícil es hacer esa restauración, es decir, para un arquitecto en este caso, em, ¿tiene algún tipo de sanción en el caso de que no cumpla los rigores arquitectónicos de las casas canarias? No sé, es que resulta curioso porque en muchas ocasiones hace falta suelo para a lo mejor poder construir, pero en este caso, cuando hablamos de una rehabilitación, estamos hablando de una casa que ya tiene un espacio, que está ocupado, Exacto. que puede aprovecharse y en muchas ocasiones lo encontramos en medio de, bueno, pues del núcleo urbano, que no estamos hablando a lo mejor de una casa abandonada que está en medio de una huerta, que a lo mejor no tiene un uso o es más complicado de que alguien quiera, digamos, hacer uso de una vivienda que está muy aislada, ¿no? Pero sin irnos más lejos, en los grandes núcleos urbanos de las islas existen en muchas ocasiones estas casas abandonadas que pueden llegar incluso con el tiempo a suponer un riesgo de seguridad porque al no estar en condiciones pueden derrumbarse. Sí, es el gran problema. Un ejemplo muy famoso es el Toscal de Santa Cruz. El Toscal de Santa Cruz, que es el barrio más antiguo perdón, de Santa Cruz, pues está lleno de casas abandonadas y en ruinas. Casas muy antiguas muchas veces. Ya quedan muy poquitas casas tradicionales. Me parece que quedan 5 o 6 nada más, por decir mucho, pero están con el típico cartel de se vende, con redes, para que no se caiga. En fin, ha sido el resultado de una inacción de décadas. O sea, por ejemplo, los políticos que tanto han repetido que defienden lo nuestro, nos han engañado. Aquí se demuestra clarísimamente, no han hecho nada por la arquitectura tradicional canaria. Yo creo que es un secreto a voces que el Toscal entero es una especulación terrible. No paran de salir planes de general de ordenación que no se Ujú. hace nada, que no se hace nada. Y cualquiera puede ver el resultado. Entonces, eso pasa tanto en núcleos urbanos como en los pueblos. En los pueblos es brutal, porque ahí en los pueblos es donde más se ve. Hay casas auténticamente, bueno, que son maravillas arquitectónicas. Yo ya veo las casas como algo, hasta una escultura bellísima. Estamos hablando de que nuestros antepasados hicieron esas casas con un esfuerzo inimaginable. La mayoría de los que empezaban las casas no la veían acabadas, se morían antes. Y ha llegado en nuestros días, o sea, una casa tradicional canaria aguanta siglos. Sin embargo, una casa de cemento, de bloques y ladrillos, a los 2 o 3 años ya está teniendo problemas de humedades, de aluminosis, incluso de grietas. Pero estas casas aguantan siglos. Además, las casas tradicionales canarias son frescas en verano y son cálidas en invierno. O sea, además para vivir son una maravilla. Pero vuelvo a lo mismo. Si no hay intención política, sino para la construcción moderna,
es el resultado lo que vemos, que las casas tradicionales se caen, se arruinan. Entonces, cuando uno las ve, ya la gente se cansa y dice, ay, a ver si tiran esa casa vieja, ¿no? Las dice hasta con desprecio, casas viejas. No son casas viejas, son casas antiguas. Es muy Ujú, diferente. La antigüedad en este caso, que es, como dije yo, que son de muchos siglos, de, bueno, hasta 5 siglos aproximadamente, pues ujú. son patrimonio isleño, es indudable. Y cualquiera que no lo vea así, simplemente no está por la labor de salvarla, sino todo lo contrario. En este caso se echa de menos totalmente las administraciones. No hay intención, quizás se hace alguna cosita, pero después se hacen verdaderamente chapuzas. ¿Eh? Lo puedo demostrar perfectamente con un montón de ejemplos recientes, de ahora mismo, de hace unos años. Y en cuanto a la propuesta, por ejemplo, que yo lancé hace 2 años, apenas se ha dicho nada. Bueno, prácticamente absolutamente nada, ocultado durante 2 años. Y no solo eso, sino que hasta me la ha copiado el Cabildo de La Palma. O sea, el Cabildo de La Palma hace poco sacó una propuesta que es prácticamente igual que la mía, pero con el mm, gran error de no decir lo del rigor patrimonial. Porque este es el gran problema. Las administraciones, los cabildos, los ayuntamientos, a lo mejor dicen, vamos a arreglar una casa canaria. Pero es que después la hacen tan mal. La rehabilitación no es rehabilitación, ni siquiera es restauración, sino es una reforma, una chapuza. Entonces ya te ves que la casa tradicional canaria antigua la han convertido en una caja de zapatos blanca, llena de pintura plástica, llena por ejemplo, las casas tradicionales son rugosas, tienen una textura peculiar, las esquinas no son afiladas para nada, son incluso ligeramente redondeadas, son rústicas, son piedras, se ve la piedra. Sin embargo, las Ujú. administraciones tapan la piedra, la pintan, la, no hay por dónde cogerla. Entonces, las administraciones son los principales culpables y son, como no dan ayuda a los dueños, claro, los dueños se cansan y hay muchos dueños que tiran la toalla y dicen, mira, prefiero vender la casa, que se caiga, que me la compre un extranjero y la pongo una burrada de precio y entonces no me la compran los de aquí. Eso también es lo que pasa, no la compran los canarios, sino cada vez la compran más extranjeros, los extranjeros se quedan a vivir aquí, por lo tanto nos están quitando hasta las casas tradicionales. Y por supuesto Ya. que las casas ya tienen ese suelo. O sea, cuando se dice, vamos a construir casas de vivienda social, por ejemplo. Sí, pero te vas a tener que cargar más suelo, ¿verdad? Y más construcción, porque no se usan las casas tradicionales que ya están construidas, que son una maravilla, que se restauran o se rehabilitan con el debido rigor patrimonial, porque si no es otra cosa y se usan para vivienda social, porque nos hace eso. Hay Ujú. muchas cuestiones que las administraciones no han sabido resolver y hay dos problemas fundamentales que en realidad son excusas de las administraciones para seguir sin hacer nada. Ellos dicen que hay problemas de herencias, efectivamente los hay, y que hay problemas de peleas entre dueños, efectivamente los hay, y también dicen que hay casas que no se sabe ni quién es el dueño, efectivamente no lo saben. ¿Por qué? Porque no se han preocupado de resolver todos estos problemas. Entonces, si no se han Ya. preocupado de resolver tantos problemas, son ellos los mayores culpables de la pérdida de este patrimonio arquitectónico. Claro, bueno, hay casos de todo tipo. Podemos entender muchas de esas problemáticas, pero bueno, también habrán situaciones en las que algunos edificios o casas antiguas puedan, puedan, digamos, estar en condiciones de ser rehabilitados sin tanto Claro, problema administrativo. Quizás la parte monetaria puede ser el gran problema, porque si nos regimos por una rehabilitación respetando, digamos, toda esa arquitectura tradicional, probablemente se encarezcan muchísimas cosas. Quizás ahí, si la administración no ayuda, pues pueda suponer un problema. Pero claro, ¿cómo resolver ese conflicto de una ayuda por parte de la administración pública cuando a lo mejor se trata de una rehabilitación de una vivienda que es privada? ¿Cómo compatibilizamos
esas cuestiones, sin llegar al punto de una subvención al 100%, pero sí una ayuda, o quizás no poner trabas, a lo mejor, no sé, te pregunto, por ejemplo, Sí, una casa antigua, ya no hablando ya por dentro en sí, sino digamos lo que cualquiera podría ver desde fuera, porque al fin y al cabo el interior, pues bueno, forma parte, digamos, pues de lo que cada uno quiere hacer por dentro con esa vivienda, pero esa parte exterior que forma parte de la decoración urbana de las calles, eh, ¿qué requisitos tendría que cumplir? ¿Qué es lo, por ejemplo, hasta dónde se podría permitir las licencias para hacer esa rehabilitación? Hablamos bueno, siempre de piedra, barro, madera. Entiendo que esos son los materiales que a lo mejor sí habría que respetar en todo momento, pero ¿hasta qué sí, punto la podemos cal llegar? también. Sí, bueno, lo que hacen las administraciones es usar cemento, ladrillo, pintura plástica. Hay que decir que la pintura plástica tapona, sella, produce humedades. El cemento a la larga estalla. Entonces, en casas de piedra, de tierra y de cal, puntualmente se pueden hacer reparaciones de cemento que durarán 2 o 3 años, a lo mejor duran más, pero a la larga estalla. Eh, por supuesto que no es la solución, pero es que ellos lo saben. Ellos saben cómo cargarse una casa, lo digo así de claro. Ujú. Lo primero que hacen es no hacer nada. Como no hacer nada, la casa se va deteriorando y llega un momento en ya que es ruina. Cuando es ruina, ya se declara ruina y ya se la pueden cargar del todo. Entonces, a eso están esperando. Tú no has visto, o todo el mundo no ha visto, casas durante décadas y décadas con el cartel Mm, de se vende y no se vende. Con el sí, cartel de, bueno, tapadas con una malla metálica para que nadie entre porque se cae, pero la casa todavía no se cae. O sea, están esperando a que la casa se declare en ruina. Cuando se declara ruina, ya la ley permite derribarla. Ese es el tema. Entonces, después las administraciones lo único que hacen es dar títulos BIC, bien de interés cultural. Parece que la gente cuando ve una casa y dice, oh, la han declarado BIC, oh, sí, ya era hora. Sí, el siglo Homero, por ejemplo, han declarado BIC. No paran de declarar cosas BIC, BIC, BIC. Y parece que ujú, con eso se hace todo. Son titulines políticos que la verdad es que no hacen nada, porque yo tengo muchos conocidos que son dueños de casas BIC muy antiguas y no hacen sino ponerles trabas, eh, todo tipo de obstáculos, no les dejan ni mover una piedra. La casa BIC al final se pierde también. Entonces, ¿de qué vale un título que es un papel que dice que esa casa es BIC? De nada. Yo veo constantemente las casas que son BIC deteriorándose día a día. Luego los políticos dicen que es que están protegidas. Protegidas no están, están en un escrito, en un papel mojado, como digo yo. ujú, A la vista está que no están protegidas. Podrían consolidar las paredes para que dejen de perjudicarse, ¿no? Podrían apuntalar, podrían coger las tejas para que no se caigan. Es que ni eso, las dejan cayéndose y cada vez las ve uno en el suelo. Son tejas antiguas, hechas a mano, ¿eh? ujú, Por no sé cuánto tiempo antes, ¿no? Siglos, estamos hablando de siglos. claro, Y entonces se ve que no se hace nada. La gente muchas veces entra a las casas tradicionales y se lleva las maderas, se lleva las puertas, se lleva las ventanas, se lleva las tejas, se lleva las piedras. Se sabe, todo el mundo lo sabe y no se hace nada para impedirlo. Eh, ¿Qué pasa con el dinero? Pues mira, que con el dinero, el mayor dinero público se destina a restauraciones de obras religiosas. Por supuesto que las obras religiosas tienen una importancia tremenda, por supuesto. Pero ujú, en mi caso, yo no estoy por la labor de salvar las casas, perdón, salvar los edificios religiosos, porque tarde o temprano se acaban arreglando. Pero las que están perdidas de la mano de Dios, por así decir, son las casas tradicionales. Entonces, mi lucha es salvar las casas tradicionales.
las Canarias, y estamos hablando no solo de terreras, sino de segunda planta. mm, Estamos hablando de lagares, estamos hablando de eras, de cuartos de peros, de, de montón de cosas, de hornos de cal, de montón de arquitectura tradicional auténtica canaria que se está perdiendo. Y resulta que a los extranjeros les encanta, les encanta. Claro, la mayoría de las casas, como dije antes, vienen los extranjeros, les encanta, preguntan el precio, bueno, pues la compran, la restauran y hacen y se las quedan. Entonces, cuando esto sucede, ya es muy grave el asunto. Y si es grave ahora, imagínense dentro de 20 años, 25, mm, cuando la mayoría de las casas ya no existirán. Yo no paro de ver las casas todos los días. Ayer, antes de ayer, por ejemplo, estuve por La Matanza, por La Victoria, y veía casas que yo tenía fotografiadas hace 10 años, que ya estaban mal entonces, y ya están todavía, pues, están horribles, tan horribles. Es mm. una pena. Entonces, cuando vayamos a pasear por los pueblos, vamos a ver ese tipo de casas cada vez peor y un día ni siquiera las vamos a ver. Un día vamos a ver un mamotreto en su lugar y es terrible. Todavía la gente, el canario, creo que no se da cuenta, pero es terrible, es terrible. Mm. Bueno, se ha cambiado mucho lo que es la construcción. Las casas canarias tradicionales tienen una estructura muy, muy concreta, que de hecho, digamos, se ha perdido porque quizás en la época de, no sé, 60, 70, empezaron esos tipos de construcciones que eran prácticamente cuadrados de bloque y que, bueno, quizás el estilo que se daba un poco en aquel momento, pues empezó a cambiar un poco el panorama de las calles, ¿no? Y hoy en día, pues prácticamente cualquier obra nueva, pues tiende un poco a ese estilo moderno. Es curioso que incluso con obra nueva, ya no hablando de una restauración de una vivienda tradicional que, bueno, que se encuentre en las condiciones que se encuentre, pero que todavía hoy en día, pues mucha de la construcción nueva no trate un poco de imitar ese estilo de construcción tradicional. Ya no hablando de utilizar los mismos materiales, ¿no? Pero sí dar esa apariencia, ¿no? Que, por ejemplo, en otras ciudades, en otras provincias, a lo mejor tienen mucho más cuidado hasta en el color en el que se puede pintar, etcétera, etcétera. Aquí quizás hemos visto a lo largo de los años pues una libertad absoluta en el que cada cual hacía con su casa lo que quería, que hasta cierto punto está bien, ¿no? Pero esa identidad de lo que es Sí, la arquitectura canaria hace mucho tiempo que se ha perdido y lo único que queda pues son esos resquicios de casas en determinados lugares que en todos los municipios hay. Y realmente tienes razón en lo que comentabas, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene algún referente, probablemente a la vuelta de la esquina, de alguna casa bueno, que está ahí y la ha visto desde que nació prácticamente derruido o en malas condiciones, ¿no? Y resulta curioso que incluso por una cuestión económica de decir, bueno, voy a restaurar esta casa, la quiero vender, sacarle un beneficio, cualquier cosa, no se haga nada con ellas, ¿no? Porque en muchas ocasiones son casas grandes. Hay algunas que son pequeñas, pero otras son bastante grandes, porque cuando hablamos sí, de casas tradicionales, en muchas ocasiones estamos hablando, pues eso, de casas de 2 plantas, con patios interiores, etcétera, etcétera, ¿no? Que si estuviesen restauradas sería hasta un lujo vivir en ellas. desde luego, desde luego. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, eh, a ver, lo más importante para mí es que las casas, por supuesto, tienen dueños y son dueños particulares, ¿no? Ujú, Pero bueno, el patrimonio no es particular, el patrimonio canario es de todos. Y ese es un patrimonio arquitectónico que corresponde a los canarios, a todos, ujú, aunque la propiedad sea particular. Entonces, en este caso, la administración tendría que decir a los dueños, oiga, usted es dueño de una casa que tiene unos valores patrimoniales enormes. ¿Qué intención tiene usted de hacer la casa? ¿La quiere arreglar? ¿No la quiere arreglar? ¿Qué quiere hacer? Eso es una cuestión que se debería de proponer a los dueños.
En este caso, hay dueños que tienen dinero y no hacen nada por ella. Hay dueños que no tienen dinero y quisieran hacer algo por ella. Entonces, hay que salvar estos problemas. Entonces, a los dueños que tienen dinero se les debería de decir, oiga, arregle su casa porque es un patrimonio arquitectónico canario. Si no la arregla usted, la arreglo yo, pero hay que llegar a un acuerdo y probablemente si hay un uso, perdón, un dinero público, pues tendrá que tener ujú, también un uso público durante un determinado tiempo. Por ejemplo, la administración, el cabildo, el ayuntamiento, el que fuere, podría arreglar una casa de un particular que no tiene dinero, la arregla con dinero público y después lo destina a un uso público por X años, digamos 10, por ejemplo, ¿no? ujú. ¿Qué pasa con la administración? Que las veces que ha arreglado casas, luego no les da ningún uso. Ahí están cerradas. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es verdad. Son Ya, muchas casas que las han rehabilitado y no sirven para nada porque no les dan ningún uso. Entonces, eso es lo que no puede ser tampoco. En cuanto al dinero, como dije antes, la mayor parte del dinero del patrimonio, y que estamos hablando de dinero público, va destinado a obras religiosas. Se arreglan monasterios, conventos, iglesias, parroquias, que si el Cristo, que si todo con dinero público. El dueño particular, ¿quién es? El obispado. Pues resulta que se lo estamos pagando todo al obispado, pero después el dueño sigue siendo el obispado. Y el uso no es público porque hasta pone precio por entrar. O sea, es tremendo. Entonces, ante toda esta problemática, claro, los canarios no ven soluciones, ¿eh? Ven que la especulación sigue ocurriendo, la corrupción, el dinero se va a otras cosas y a esto nunca, nunca, nunca. Entonces, yo es lógico, yo comprendo a los dueños que muchas veces dicen, contra, esa casa la construyó mi bisabuelo, por ejemplo, y dice, me da ujú, pena que se esté cayendo. Voy a hacer un apaño un día, con lo que pueda. Pues contra, yo comprendo que tengas que usar lo más barato, que es el cemento y los bloques, yo lo comprendo, ¿eh? Pero evidentemente patrimonialmente te estás cargando la casa, aunque la estás arreglando, pero patrimonialmente. Claro, ujú, entonces, si no me dan ayudas, ¿qué hago? Pues claro que los comprendo, claro que los comprendo. Pero la reacción de los canarios es ninguna, es ninguna. Mira, por ejemplo, los canarios llevamos soportando vertidos fecales durante décadas y no pasa nada. Ahí siguen los vertidos fecales. Peor todavía, que estamos pagando millones de euros a Europa en multas por vertidos fecales. Y no pasa nada. Se hace alguna manifestación, van 40. ¿Mm? Los mismos de siempre que van a una manifestación contra el maltrato animal, por ejemplo, que es terrible también la problemática. Entonces, ¿qué pasa? De repente hay una procesión, empiezan las Semanas Santas y van miles y miles y miles a ver la Virgen, a ver el etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el canario se mueve por unas cosas y por otras no? En el caso de las casas tradicionales es una cosa que podemos ver, que es física, las vemos, las vemos. En cuestiones religiosas, oiga, pues una cosa que cada uno si quiere creer en lo que no vemos, porque no lo ujú. vemos, pues respetable, crea usted en lo que usted quiera, pero a la hora de luchar, luchemos por lo que existe. Y lo que existe es lo de aquí, lo que vemos todos los días. Me da bastante pena porque el propio canario, después llega el día de Canarias, saca su timple, se bebe 4 cuartas de vino, ¡hala, soy canario! Soy canario. Y pasa el día siguiente y seguimos viendo las casas terreras, perdón, las casas tradicionales canarias hechas polvo. Lo mismo pasa con la cultura guanche. La cultura guanche está totalmente desprestigiada. No se hace nada por la cultura guanche. Por las cosas guanches apenas han llegado cosas guanches a nuestros días. Pues lo mismo con el patrimonio de las casas tradicionales. O sea, estas cosas que acabo de decir, la cultura guanche y las casas tradicionales, son auténticamente identidad y canalidad, que son las palabras con las que después el político se infla el Mm, pecho, ¿no? Eh, sí. es una cosa tan clara, tan evidente. Los guanches y la arquitectura tradicional canaria, ¿eh? Son dos cosas, como te digo, que están por los suelos.
La solución yo la veo complicada, sinceramente te digo, la veo complicada. Yo también creo que se debería de respetar más lo que es toda la parte tradicional, no solo de arquitectura, sino de cualquier ámbito cultural incluso, porque son cosas que se van perdiendo con el tiempo y quizás no se le da tanta importancia. Es verdad lo que tú comentas, ¿no? Queda muy bonito el Día de Canarias, el que, bueno, todo es precioso, con anuncios en el que se destacan mucho esos valores canarios, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de la verdad, pues cada uno, bueno, a lo mejor no tiene mm, tanto arraigo, quizás, no lo sé, que todo depende de cada persona, ¿no? Pero en el caso del que estamos hablando, de las casas tradicionales, hombre, es una pena que en muchos casos se pierdan de la manera que está ocurriendo, porque básicamente es verdad. O sea, nadie a lo mejor se para a pensar el tiempo que llevan esas casas abandonadas y que nadie ha hecho nada en décadas. Entonces, claro, No, es una auténtica pena. Haciendo un poco un resumen, pues de la propuesta, ¿cuáles serían los puntos básicos que tanto administración como propietarios deberían de tener en cuenta para, digamos, tratar de buscarle un remedio, una solución a esta problemática? Un poco para que quede bien sí, esquematizado y sí, que cualquier duda que surja, bueno, pues puedan decir, bueno, pues los pasos serían estos a seguir. sí, pues mira, como estamos hablando de casas patrimoniales, pues uno de los puntos para mí es el primer punto, es el que dije antes, el rigor patrimonial. Y en cuanto a esto, yo en la propuesta propuse que se pudiera formar a la gente para que trabaje sabiendo reformar, restaurar o rehabilitar las casas tradicionales antiguas. Por lo tanto, no estamos hablando de albañilería, ¿m? Sino en tal caso de albañilería específica en casas antiguas, en concreto las Canarias, que son con los materiales que dije antes, ¿no? Esta especificación, esta formación es la clave, porque de nada vale que la gente busque un trabajo y piense, ah, eso con cemento y bloque se arregla. No, que te cargan la casa. Vale, que sí, Ujú, que puedes vivir en la casa, sí, pero que patrimonialmente te la has cargado. Entonces, estamos hablando del punto clave. Es el punto que no hacen las administraciones. ¿Eh? Entonces, este es el punto clave. Se puede generar mucho empleo para mucha gente que está en el paro o mucha gente que quiere trabajar en ello. Entonces, para eso hay que formarla. No estamos hablando de una formación, tienes que hacer un máster. No. Eso en 2 semanas, unas charlas y ya está, ¿sabes? Unas charlas prácticas, por así decir. Y además que es de sentido común. Las ujú. casas tradicionales son casas de piedra, de tierra, de cal, etcétera, ¿no? Entonces van apiladas las piedras y se ve. Cuando tú sacas una foto a una casa, tú puedes numerar las piedras y puedes reconstruir la casa otra vez como si fuera un puzzle. Si se hace para construir una iglesia, ¿por qué no se hace para construir, Una casa. rehabilitar una casa tradicional antigua? Entonces, por lo tanto, en la propuesta se plantea esa solución, la de rigor, el rigor patrimonial, la de la generación de empleo para la gente, mucho empleo. Piensa que en todas las Islas Canarias, en todas, sucede lo mismo, y en todas las Islas Canarias hay miles, estamos hablando de miles, no son cientos, son miles en cada isla. Después también está que la cultura. La cultura es aquella cosa que nosotros deberíamos de tener. Igual que con la palabra patrimonio, que mucha gente ni siquiera sabe lo que significa, pero queda muy bonito. Ah, es patrimonio, vamos a salvar el patrimonio. Oiga, la gente entiende el patrimonio que son iglesias, ¿eh? ¿Vale? Ujú. Empezando por ahí. Entonces, hay otro tipo de patrimonio, que es en concreto estas casas, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener
un mínimo de cultura como para valorarlas. No lo contrario, que lo que hace es menospreciarlas. Por ejemplo, otra cosa que hacen los ayuntamientos y cabildos es poner los bidones de basura justo donde están las casas tradicionales antiguas. Fíjate, les Vale. invito a la gente, vaya a los pueblos, vaya a las ciudades, a lo que sea, donde hay una casa canaria tradicional, ahí que es donde no debería de haber nada, sino para que uno la vea de Dios, una casa antigua, oh, patrimonio. Ahí está el bidón de basura, el bidón no, el contenedor, pero El uno no, a contenedor. veces hay hileras. Entonces, esa es una incultura tan grande que es la que promueven los ayuntamientos y cabildos. Entonces, ante eso, pues la gente las va viendo como basura, como casas viejas que hay que tirar, basura y tira eso, ¿no? Esa es la Ujú, cuestión grande. Y por mi experiencia, que ya llevo unos cuantos años en esto, yo hablo con la gente a pie y está de acuerdo conmigo, casi te diría al 100%. Igual podemos tener desacuerdos en la forma de cómo se deberían de hacer, ¿vale? ujú. Igual en lo que dije antes, llega un dueño de una casa y me dice, yo con mi casa hago lo que me da la gana. Es que en una casa tradicional antigua no se debería de hacer lo que cada uno le da la gana, en absoluto. Deberían de estar Ya. protegidas. Como no lo están, eso es lo que pasa. Y después hay otra cosa muy importante. Los ayuntamientos y cabildos tienen la obligación de tener inventariado y catalogado todas sus casas. Y no lo hacen. La ley, por lo tanto, es cómplice de esta especulación y no hace nada. ¿Vale? Hay una ley de no me acuerdo cuánto tiempo, pero acabó ya hace un par de años, que es que todos los ayuntamientos tenían que tener el inventario y el catálogo de sus cosas. Y no lo presentó ninguno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los ayuntamientos hacen los que les da Ya. la gana. Como no se les penaliza, pues no hacen Sí, nada. eso Y es si lo se que te les iba a comentar, penaliza, sí. lo pagaríamos nosotros. O sea que Mm, la cosa es, mm. no tiene lógica. Sí, sí, realmente muchas veces las leyes no se cumplen por parte de la administración porque al fin y al cabo, como no tienen ningún tipo de sanción, pero sin embargo, Exacto. si tú la Si no incumples, se les pues sanciona, seguirán haciendo lo que les da la gana. claro. Sí, pero es así Ojo, con todo, en ojo, cualquier ámbito. Ujú, disculpa, una cosita que se me olvidó, que es que si no tienen, mientras los ayuntamientos, porque esta es la ley, pero después lo que funciona realmente es la trampa. O sea, los ayuntamientos por ley deberían estar obligados ya a haber presentado esos catálogos. Como no los han presentado, las casas siguen estando desprotegidas. Pero si tú presentas ya el catálogo y el inventario de todas estas casas, ya se pueden proteger. Por lo tanto, los ayuntamientos dicen, pues no hago el inventario, no hago el catálogo, total, no me van a hacer nada. Y así mm, siguen estando desprotegidas. Como están desprotegidas, las puedo derribar para construir nuevo. Ese es el tema, es la trampa que la hacen ya. las administraciones. Sí, hombre, yo hago un planteamiento, yo creo que bastante lógico. Y teniendo en cuenta en cómo se construía en aquel entonces, pero se construía de una manera que, aunque hoy en día las cosas han cambiado, pero ha demostrado a lo largo de siglos que sin un mantenimiento esas casas siguen todavía en pie. Lógicamente hay mantenimientos obligatorios, como por ejemplo una ventana, una puerta, a lo mejor un techo, todo ese tipo de cosas requieren de, bueno, pues de unos mínimos, ¿no? Pero lo que está claro es que sin ningún tipo de nada, esas casas siguen todavía en pie y probablemente muchas de ellas continúen en pie con esas condiciones que no son nada buenas durante todavía algunos siglos más si no se le pone remedio. Entonces, si un tipo de construcción que forma parte de nuestro paisaje, del patrimonio, que también enriquece a nivel turístico, porque el hecho de ver una arquitectura pues, tan concreta hace que, bueno, pues pasear por unas calles pues pueda ser mucho más agradable que si estamos viendo construcción nueva, visto desde el punto de vista turístico, desde fuera, ¿no? Pero si esas casas han podido permanecer en pie durante tanto tiempo, pues yo creo que demuestra que esas construcciones merecen la pena conservarlas o incluso hasta de construir utilizando esas mismas técnicas.
No sé. Sí, claro. Ese es el kit de la cuestión que yo decía antes, que es la formación Mm, específica en este tipo de rehabilitación, que son las casas antiguas. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI que estamos no sepamos lo que sabían nuestros antepasados hace 5 siglos atrás? Es impensable, es ilógico. O sea, mm, actualmente se debe y se puede, y además hay casos, ejemplos maravillosos en los que se ha podido hacer, eh, rehabilitar las casas tal y como lo hicieron nuestros antepasados. Exactamente. Y tú las ves hoy y dices, contra, parece, es que no ha perdido la apariencia, es que parece una casa que tiene 3 o 4 siglos, es que, y es nueva, lo mm, conseguiste. Eso, hay ejemplos, hay gente que lo hace muy bien, gente particulares, ¿eh? Claro, ujú, ¿dónde, dónde hace eso la administración? Nunca, es que no lo hace, es que la administración no lo hace nunca. Por lo tanto, si no lo hacen ellos, que usan el dinero de todos, ¿qué esperamos de las administraciones políticas? Yo no ya, espero nada. Yo a mí cuando veo una casa tradicional y veo el cartel que pone licencia de obra, me echo a temblar, me echo a temblar. Porque la experiencia me ha demostrado que a la larga se las cargan. Yo tengo fotos de antes y después, y es que, vamos, nada que ya, ver. Muchas veces dan ganas de que no hagan nada. Muchas veces, lo digo muy en serio, muchas veces veo, vista la restauración que han hecho, que es una caja blanca de zapatos, por así decir, con ventanas, pues me hubiera gustado que no hubieran hecho nada. Que si hubiera caído la casa, pues que se caiga, que muera con dignidad, ¿sabes? Pero ujú, da pena llegar a este extremo. Por supuesto, yo quiero que se salven las casas tradicionales. Pues esa es la causa, salvemos las casas tradicionales. No solo terreras tradicionales. Por supuesto que quiero que se salven, pero de esa manera, no. De esa manera ya, no es salvarla. De esa manera es cargársela mm, y deberían de ser sancionadas. ¿Eh? Pero claro, las sanciones que hacen los políticos las pagamos después los demás. Es que esto es una... No hay por dónde cogerlo, no tiene lógica esto. ¿Eh? Entonces, está claro que es el kit de la cuestión, vuelvo a decir, aparte del rigor patrimonial, en la falta de intención política. Yo estoy mm, seguro, completamente seguro, que si se quiere, se puede. ¿Mm? Pero si no se quiere, evidentemente no se va a poder. Pero mm, fíjate cómo siempre los políticos, cuando van a hacer algo que se salgan de la chistera, dicen, oh, por el interés general. ¿Mm? Dicen, no, vamos a hacer esa rotonda y nos vamos a tener que cargar esas 15 casas porque va a pasar una carretera que es de interés general. Vale. Yo estoy seguro que si una de las casas es de un político amigo, la carretera hace una curva para salvar esa casa. Sí, pero te cargas las otras. Entonces, cuando es el interés general, es un interés particular también de ellos. Entonces, es muy fácil jugar con esa dialéctica política, ¿m? Porque engañas a la población, la engañas tremendamente. Y es una pena que la gente se trague todo, o prácticamente todo lo que dicen las administraciones. Cuando dices por interés general, oiga, ¿y el patrimonio no es interés general? ¿Mm? Otro ejemplo, cuando yo voy por la laguna, yo antes iba por la laguna y veía una ciudad más o menos antigua. Hoy no. Hoy no. Es que no tiene ni los adoquines, se los han cargado. No se sabe ni quién se llevó los adoquines. Yo sí sé, más o menos, determinados políticos se los han mm, llevado. Oramas, de Coalición Canaria, fue la que quitó los adoquines para hacer, para atrás, poner losetas chinas de pésima calidad. ¿Vale? Esto que quede bien claro, de pésima calidad. A ver lo que dura. ¿Los adoquines dónde están? Habrá que preguntarle a ella. Ella sabrá. ¿Y qué pasó? Después también quitaron, por ejemplo, los faroles fernandinos antiguos y los han cambiado por unos modernos. Pero ¿en qué cabeza cabe que en una ciudad patrimonial que mm. se precie, Está declarada como tal, le ¿no? hayas quitado la apariencia de 2 siglos, te la hayas cargado por poner losetas chinas lisas,
adiós a los adoquines y después te pones faroles ultramodernos que no pintan nada en la laguna. Entonces, cuando yo ya voy por la laguna, yo estoy paseando por una calle comercial, tipo calle del Castillo. Entonces, cada vez está perdiendo más apariencia antigua, más apariencia patrimonial, y es una pena. No me gustaría que sucediera lo mismo en La Orotava, en Garachico. No me gustaría nada que sucediera, porque para mí antes la laguna era un referente de la arquitectura tradicional canaria y cada vez lo es menos, cada vez lo es menos. Por supuesto que no estoy diciendo que las casas no fuera buena idea que se peatonalizaran. Esa es una buena idea, pero así no, así no. Mira como una de las únicas calles donde conservaron los adoquines precisamente es donde está el ayuntamiento. Fíjate que los adoquines Mm. están en el centro y a los lados sí hay losetas de esas chinas, ¿no? Entonces, ¿por qué en esa calle sí se respetaron los adoquines y por qué no? Mi opinión es que precisamente para que el ayuntamiento alardee de patrimonio, porque es una gran diferencia esa misma calle sin los adoquines que con los adoquines. O sea, te cargas los adoquines en toda la ciudad, menos justamente ahí. Algo raro hay ahí, ¿verdad? Bueno, que es complicado entender a veces los motivos. Probablemente si le preguntas a alguna persona responsable te pueda dar opiniones o un razonamiento lógico, ¿no? Pero claro, es que yo no sé si em, lo moderno choca de lleno con lo que es el patrimonio. Ya no digo con lo antiguo, sino con el patrimonio. Es decir, la usabilidad o el mantenimiento de esas cosas entran en juego en muchas ocasiones con lo que es patrimonio en sí. Lo que pasa es que, claro, también tienes razón en muchos sentidos que, por ejemplo, una ciudad que está declarada como patrimonio, bueno, quizás tenga que respetar más ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque lo lleva, lo lleva ahí casi en el apellido, ¿no? De la ciudad, ¿no? Es una situación complicada. De todas maneras, como esto no creo que sea una cuestión que se vaya a solucionar en breve y no sabemos si en algún momento pueda llegar a tener una solución, pero sí es conveniente, yo creo que viene bien siempre darle un poco de voz para que mucha gente que no está al tanto de lo que ocurre con estas cuestiones, porque también es verdad que el día a día hace que, bueno, que cada uno esté más centrado en lo que realmente le importa, pero no debemos olvidarnos que nuestro entorno también es un sitio donde vivimos y debe también importarnos. Y que, bueno, que se debe cuidar también el patrimonio y que, bueno, que hay personas, gracias a Dios, de que luchan o tratan de hacerse escuchar para que, bueno, pues para que no exista ese olvido y que por lo menos cuando alguien hace algo incorrecto, pues por lo menos, no sé, tratar de parar las cosas. Es que es una situación complicada, Luis. De todas maneras, hace creo que una labor importante precisamente por dar a conocer la problemática y sobre todo yo creo que a nivel de cualquier ciudadano lo que debería de estar es orgulloso de poder tener un patrimonio del que disfrutar, ¿no? Y quizás cada uno si pone un granito de arena, pues a lo mejor las administraciones públicas cambien un poco esa forma de hacer las cosas que lógicamente no están a gusto de todos, ¿no? Cierto. Es justo comentar que es urgente, es urgente. O sea, Mm, cuando uno dice, claro. a ver si un día las administraciones hacen algo, yo llevo esperando, mira, yo empecé con esto en serio hace casi 10 años, pero en realidad yo hace 30 años, me acuerdo cuando estaba en Bellas Artes, yo ya pintaba casas canarias en ruinas. Las pintaba porque las veía. Yo me acuerdo de, siendo un pibe de 15 años, gastarme el carrete de fotos de 24 fotos de eso, en casas canarias, porque me encantaban. Y yo veo Ujú, esas casas todavía hoy y ahí siguen, igual, hechas una ruina, peor que antes, por supuesto, pero ahí siguen. O sea, y yo las veo y ujú. digo, contra, ¿cuánto tiempo llevo yo en la cabeza con estas casas? Pues bastante, por supuesto,
yo y mucha gente, como dije antes. Sí, Yo sí. no No, quiero, no, no eres el único, te puedo dar fe de no, ello, eso sí, sin duda. exactamente. Yo no quiero que la gente piense que yo estoy liderando algo. No, 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 por favor, yo no quiero protagonismo, no quiero ninguna cosa de esas. Yo probablemente sea el más pesado con esta cuestión. Probablemente no veo nadie que sea tan pesado como yo, si me permite el humor. Probablemente eso sí, pero, pero, pero bueno, evidentemente yo he sido asesorado antes de empezar también y más gente me advirtió. Mucha gente me advirtió, mira que yo lo intenté y no conseguí nada. Mira que muchas veces el, el- el enemigo número uno no solo es las administraciones políticas, sino el propio canario, ¿eh? Mira Mm, que esto ya me habían advertido. Entonces yo ya no me sorprende casi nada, pero sí me da bastante rabia que, o sea, la moraleja o lo que podemos sacar de esto no debería de ser, bueno, pues vamos a ver si algún día las administraciones hacen algo. No, porque yo estoy seguro que no van a hacer nada. Lo digo así de claro. Mientras no claro, se les obligue, pero con ese planteamiento es como, bueno, como no van a hacer nada, pues tiro la toalla, ¿no? Pero no, veo que no, sí, pero veo que tú no tienes la intención de tirar la toalla. precisamente no tiro la toalla porque es una cuestión de, eh, vamos, si ya tiramos la toalla, gana el cemento. Gana el cemento y el ladrillo. Y entonces yo y como más gente, no debemos tirar la toalla nunca. ¿Eh? Mm, Si tenemos que ser pesados, pues habrá que ser pesados. Mira, la frase del que no llora no mama, eso sigue, sigue vigente, no ha cambiado. Y es una pena que uno tenga que llorar para mamar. Es una ya, pena. Pero parece que la ley te obliga a ser pesado. Y esto sucede en todos los ámbitos. Aquí, por ejemplo, sucede un problema y tienes que estar ahí, pum, 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 batallando hasta ver si un día consigues algo. Como tires la toalla, no consigues nada. claro, Y muchas veces son cosas lógicas que no deberías ni batallar, sino de que ya sucederá una mejoría, pero vemos que no sucede. Yo, la única, por ejemplo, la única posibilidad que yo veo para que las administraciones hagan algo es que se derrumbe el negocio de la especulación del ladrillo, que se derrumbe el turismo, que se derrumbe, que llegue a Europa, por complicado. ejemplo, y le pongan una Hombre, ya, sanción multimillonaria a los políticos, no a la gente, sino a los políticos, por mm, no haber hecho nada por el patrimonio de las casas tradicionales. Ojalá eso suceda cuanto antes, pero que no nos culpen o que no nos pongan la multa a que la paguemos las personas, sino lo no, deberían de claro, pagar las administraciones. Cuando digo esto es que el político que hace una casa y se carga patrimonialmente esa casa, después si le llega una multa, es que la multa la paga el ayuntamiento al final es dinero público, la pagamos nosotros. No, lo debe de pagar el responsable con su patrimonio personal, ¿no? Como eso no sucede, el político está hoy y a lo mejor mañana no está. Entonces, ya, no hay sanción tampoco entonces, sinceramente, no hay seriedad. No hay seriedad. No hay seriedad en este caso y en muchos otros. No hay seriedad. Y entonces me encantaría que Europa eh, multase tarde o temprano, cuanto antes mejor, por favor, a todos los desmanes que se han hecho patrimoniales y que se siguen haciendo a día de hoy. Por ejemplo, te pongo un ejemplo reciente. La Casa Anchieta, que está en la laguna, ¿no? En la Plaza del Adelantado, se acaba de restaurar, de rehabilitar. Bueno, pues han pintado las piedras antiguas que sobresalen, si uno ve las casas tradicionales, muchas piedras en las sí, esquinas sobresalen, ¿no? Porque es típico, es patrimonial, es auténtico de una casa. Bueno, pues las han pintado con pintura plástica o como si fueran parte de la fachada. Es horrible. Y se han pegado una gamba tan grande y no hay forma de que aquí patrimonio diga nada, de que no haya nadie que les que revise el proyecto, que seguro que allí están los tres compinchados, los tres son ayuntamientos, cabildos y el obispado, porque ahí está el obispado en el ajo. Y después también están los arquitectos y los empresarios, digo yo, de la construcción. Esos son básicamente los enemigos.
vamos a decirlo claro, de las casas tradicionales. Bueno, pues Luis, yo creo que ya está dicho. Sí, Has puesto algunos ejemplos bastante gráficos. El que sienta curiosidad por ver un poco esos ejemplos que has dicho, por ejemplo, este último, solo tiene que acercarse y sí, verlo por sí mismo, ¿no? Quizás el encontrarse con esa realidad y a lo mejor hay mucho desconocimiento también por parte de la gente de lo que es realmente tradicional como tal, ¿no? A lo mejor sí, desde un punto de vista más educativo, en el sí, que o formativo, precisamente sí, porque puede haber hasta mercado precisamente para muchos y hasta crear un negocio con estas restauraciones y haciéndolo mm, bien, lógicamente, sí, que puede ser lucrativo en todos los sentidos por también. supuesto. Yo Es creo que que no está esto reñido una es, cosa con la otra, porque no estamos hablando de eso, exacto. sino simplemente de mantener ese patrimonio. Y bueno, yo creo que está dicho. Te dejo los micros abiertos por si quieres añadir alguna cosa más que se te haya podido quedar en el tintero. No, Y, simplemente agradecerles mucho que me hayan dado la posibilidad de dar voz a este problema. Y yo voy a revisar, como ves, yo hablo del tirón, tenía unas ideas apuntadas. Probablemente, si te parece, después revisaré si probablemente se me olvidaron cosas importantes. Y ujú, bueno, sería bueno una segunda entrevista más adelante. bueno, como Eso sí quieras. sería bien. Y así la entrevista no es tan larga, porque a mí me gustaría que la gente viera la entrevista de principio a fin, pero claro, si ve una entrevista demasiado larga, pues es lógico que mucha gente a lo mejor no la vea. Pues Ujú. si no te importa, sí me gustaría que me invitasen otra vez más adelante, ¿eh? Sin Vale, prisa ninguna. podemos concretar un Pues poco los términos. Siempre lo sí, hemos dicho en más de una ocasión que realmente cuando tenemos un invitado tenemos a una persona o un tema del que vamos a hablar, pero nunca tenemos un guión preestablecido como tal, sino que bueno, vamos hablando un poco de lo que surge, porque esto más que entrevista suele ser una charla. ya, Pero como veo que tienes una causa por la que llevas luchando tiempo y que realmente yo creo que es de interés para todos los canarios, pues podemos hacer hincapié sobre esos puntos que tú consideras importantes y a lo mejor estructurarlos de forma ordenada para, bueno, pues para que sea todavía de mucho más interés y bueno, pues que sirva de ayuda o de un punto de partida para muchos a la hora de conservar nuestro patrimonio. de acuerdo. Muchísimas gracias. Nada, Luis, gracias a ti. Un saludo. Bueno, un placer. Hasta pronto. Chao.